Hola, bienvenidos al Skills Festival de Despiertos, una serie de contenidos con la que esperamos ayudaros a hacer un poquito más sencillo ese reto, que para muchos es complicado, de trabajar desde casa. Vamos a daros alguna serie de consejos, de recomendaciones, desde el prisma del que somos especialistas, el entrenamiento de habilidades, para que sea más llevadero este salto al teletrabajo. Yo me llamo Alex Sandino, soy el responsable del área de comunicación de Despiertos y hoy voy a daros algunas recomendaciones para manejar un poquito mejor la comunicación con vuestros equipos, con vuestros empleados, con vuestra empresa desde casa. Bien, lo primero que me gustaría contaros es que, bueno, el teletrabajo es algo interesante, es chulo, yo lo disfruto particularmente, pues he tenido ocasión creo que de sacarle partido y disfrutarlo. Pues por ejemplo, en muchas ocasiones me gusta, me apetece, en vez de ir a la oficina a trabajar, pues echar una mañana en Pedregalejo, en algún bar de allí, llevarme el portátil y hacer tareas y ser productivo desde esa posición. O hay etapas en las que me gusta irme por unos meses o por unas semanas a Toulouse, a Francia, donde vive mi hermano, su mujer y mis sobrinos, y estar un tiempo allí con ellos y hacer trabajo, avanzar trabajando desde allí. O me gusta, por ejemplo, evitar todo lo posible coger el coche para ir al Parque Tecnológico, donde tenemos la oficina de Despiertos, y evitarme ese viaje de gasto de combustible, de daño para el medio ambiente y trabajar desde casa en algunos momentos. O me gusta, por ejemplo, en alguna ocasión salir a correr a mediodía, sobre todo en invierno, que por la noche correr me da más pereza, y esto pues lo hago mucho más fácil si estoy trabajando en casa y puedo salir desde aquí. Estos son solo algunos ejemplos. Yo entiendo que muchos de los que me estáis viendo diréis que para todas las empresas y para todos los trabajos el teletrabajo no es una opción válida, y estoy de acuerdo con vosotros, pero lo que estoy convencido es de que seguro que muchas más empresas y seguro que muchos puestos de trabajo de estas empresas que no están haciendo teletrabajo sí que tienen la opción. Estoy convencido de que hay muchas. Yo tengo amigos con despachos de abogados que estoy seguro que podrían teletrabajar. Tengo a mi amiga Inés, que trabaja en una empresa de logística, y estoy seguro de que ella podría hacer también teletrabajo. Agencias de marketing en las que he trabajado también podrían teletrabajar, hacer teletrabajo desde casa. Quizás no a tiempo completo, pero sí poder dar la opción de disfrutar de esto del teletrabajo por momentos a los trabajadores. Así que vengo a contároslo desde el entusiasmo y desde la vivencia personal de que creo que es algo bueno y que en la medida que se pueda implantar, en la medida de las posibilidades que te dé el sector o tu empresa, habría que intentar hacerlo, no solo porque exista una crisis ahora. Y bien, y a partir de aquí también una noticia que daros, y es que, ya centrándonos un poquito en el aspecto de la comunicación en el teletrabajo, pues no va a ser excesivamente diferente a como lo era en la vida presencial. Quiero decir que quien ya era buen líder, quien ya era buen gestor de personas y de equipos en el mundo habitual, en el mundo real, en el presencial, probablemente lo vaya a ser también, o va a tener facilidad para hacerlo en el teletrabajo, igual que ese trabajador que pensamos que ahora por estar en su casa se va a escaquear y va a trabajar menos y va a rendir menos, seguro que en la oficina también rendía menos. Igual que aquellos que están motivados y aquellos que están comprometidos con el proyecto, no va a haber excesivo problema para que lo sigan siendo ahora trabajando desde casa. Así que con esto también os quiero decir que un poco lo que hablemos acerca de pautas de comunicación para este ámbito del teletrabajo va a ser válido también para cuando nos toque volver a nuestras oficinas, a volver a vernos, volver a abrazarnos, que hay ganas, y serán, yo creo que pautas válidas también para esas circunstancias. Bien, arranquemos haciendo una primera reflexión, y esa primera reflexión es acerca de la motivación de nuestro equipo, de las personas que trabajan con nosotros y que nos corresponde coordinar ahora desde casa. Y es importante que le demos una vueltecita a cuáles son los mecanismos que hacen que una persona trabaje cuando no hay alguien encima, cuando no hay alguien que le esté mirando y que esté un poquito dándole indicaciones constantemente o orientándole, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un trabajador esté motivado y que trabaje y sea autónomo, sea autosuficiente y saque adelante el proyecto que nosotros queremos que saque?
Bueno, pues aspectos. El primero, el salario, ¿no? Creo que está bien empezar por ahí, pero entendemos que es lo mínimo, ¿no? Hay una persona que trabaja y evidentemente nos corresponde pagarle. Si su motivación viene únicamente por el salario, entiendo que esa persona va a dar, pues, lo mínimo. Si sería una mera transacción, ¿eh? Yo te aporto un dinero, tú me aportas un tiempo, pero no va a haber un sobreesfuerzo y una implicación por lo general. ¿Qué más cosas hacen que una persona esté motivada en su trabajo? Pues otras son las condiciones, un poquito adicionales al salario, ¿no? Condiciones como, bueno, las vacaciones que tenga, los incentivos retributivos, por ejemplo, la posibilidad de flexibilidad horaria, o, por ejemplo, esto que estamos hablando hoy del teletrabajo. Igual una persona que tenga esta posibilidad de teletrabajar, esto le hace estar motivada y quiera quedarse en ese trabajo. Pues es otro aspecto, ¿no? Después hay personas que se automotivan. Hay gente, y en vuestros equipos igual los tenéis, y es una suerte tenerlos si te toca esa lotería, gente que no necesita tener a nadie encima ni que se le presenten muchos incentivos, sino que dentro de sí misma tiene esa motivación para estar con la actitud adecuada. Ojalá tengáis muchos de estos, pero bueno, tampoco suele ser lo más común. ¿Qué más incentivos o qué más elementos, factores hacen que uno pueda estar motivado? Pues otro es el desarrollo profesional. Yo creo que el ponerle a la persona perspectiva de un crecimiento, de un aprendizaje, de una evolución, de una carrera dentro de la empresa. Esto es importante que lo visualicemos porque es el motor de mucha gente y de la gente joven especialmente, ¿no? Vamos a dar otro pasito más en busca de esos factores que hacen que alguien trabaje motivado. Otro sería el estar motivado por un proyecto. Si el proyecto que le planteamos, si el fondo que tiene nuestra empresa ayuda a una causa en la que el trabajador cree de alguna manera, si te gusta a nivel de contribución de tipo innovación, de tipo avance, si de algún modo crees en el proyecto, esto hace que también el trabajador saque la fuerza para tener la iniciativa de estar muy centrado en hacer bien las cosas, ¿no? Y en último lugar, y sería el último escalón, yo pondría el compromiso con las personas, el compromiso con la gente. Aquellas empresas que consiguen que sus trabajadores no solo tengan una conexión con el proyecto y con la responsabilidad que se les da en el proyecto, que esto también es muy importante, ese empoderamiento, por decirlo de alguna manera. Si más allá de eso hay cierto compromiso personal, es decir, no solo crees en tu empresa, sino crees también en Pepito, en Juanito, en Nale, en Antonio, en Nacho, en tus compañeros en concreto, estos tienen una fuerza tremenda. Es muy difícil de conseguir, es complicado, no está al alcance de todo el mundo, hay gente que tiene más facilidad para conseguir este compromiso personal, tiene un mayor uso de su poder personal, un mayor control, pero desde luego es lo que hace que los proyectos sean más fuertes. Cuando yo estoy en este proyecto, no solo porque me gusta el proyecto, sino porque trabajo a gusto y confío y creo en tal persona y en tal otra. Bien, os he dibujado este esquema porque a la hora de teletrabajar creo que lo primero es que maximicemos todo lo que haga que estos elementos estén bien alimentados, ¿no? Tanto las relaciones personales como el vislumbrar en qué proyecto estamos trabajando, por qué estamos en esto, la parte del desarrollo de la carrera profesional y, por supuesto, la parte de las condiciones, la parte de la remuneración, ¿no? Lo lanzo lo primero porque está bien que lo tengamos en el radar. A partir de aquí ya vamos a buscar herramientas concretas para hacer mejor esa comunicación con mis equipos. La primera herramienta de la que quiero hablaros, y para mí diría que es la más importante, es la conversación. Dice uno de mis autores favoritos, Enric Lladó, un catalán que es experto en comunicación y al que sigo mucho, que para él el poder de influencia de una persona es directamente proporcional a su capacidad para tener conversaciones de calidad, conversaciones de calidad con su equipo, con sus trabajadores, con sus colaboradores, ¿no? Y creo que lleva muchísima razón. ¿A qué nos referimos? ¿Con quién tenemos que conversar? ¿Cómo tenemos que conversar? Bueno, pues el con quién os diría que hay que plantearlo porque probablemente sea mucho más eficaz en vez de intentar volcar el peso de
el lanzamiento de mensajes, de todo lo que queremos transmitir a una organización, por pequeña que sea, pero sobre todo pensando en las grandes, quizás no tengamos que trabajarlo de una manera masiva o directa desde nosotros hacia toda nuestra estructura, sino que puede ser más inteligente elegir a un grupo reducido de personas clave sobre las que tener un grado de cercanía y un grado de conexión potente para que sean estas personas quienes también ayuden a dispersar los mensajes y la manera de trabajar que buscamos en nuestra empresa. Entonces, una recomendación: elige a el grupo de personas reducido a esas personas que son clave para ti en tu equipo y a las que sí merece la pena que les des calidad con tus conversaciones, que le dediques el tiempo necesario, porque darle calidad es dedicarle tiempo, no ir deprisa, que programes estas conversaciones y sobre todo que te sirvan para profundizar en la manera de hacer las cosas, en cómo tú ves, o como ambos veis, mejor dicho, que se pueden sacar de mejor manera los proyectos y que vayamos construyendo el armazón de nuestra estructura de comunicación en base a que la comunicación descienda, pero que sea siempre de calidad, ¿no? Entonces, os diría esto, que eligierais a esas personas clave, que os toméis el tiempo necesario, que esas conversaciones las tengáis con ellos sin prisa, en clave estratégica, en clave profunda, y no solo que converséis, sino que también les animéis, les alentéis a que ellos hagan lo mismo con su equipo. Y todos, en una estructura de teletrabajo, tenemos que buscarnos esas personas clave con las que tener esas conversaciones tranquilas, que son estratégicas y que nos hacen avanzar. Esto lo he hablado mucho con mi amigo y socio Antonio Campos, al que le corresponde dirigir equipos en otros países incluso. Él está en Málaga, con nosotros, pero sin embargo tiene que llevar adelante equipos que están al otro lado del charco. Le sería muy difícil mantener una comunicación de calidad con toda la estructura de la agencia que él coordina, por ejemplo, en Colombia, pero es mucho más sencillo para él si elige unas personas clave con las que trabaja en profundidad y estas personas después trasladan los mensajes. Y también en este punto, digamos, más estratégico, me gustaría hablaros de algo que he ido aprendiendo en los últimos años, meses, gracias a compañeros de Despiertos como Francisco Arjona. Él me habla de la figura del líder sirviente, el líder entendido como alguien que sobre todo facilita el trabajo a sus colaboradores, alguien que está muy pendiente de que todo el mundo tenga la información, la tecnología, los elementos que son necesarios para trabajar y que va resolviendo dudas, va guiando, va siendo de alguna manera tutor del trabajo de los demás. Este papel, este rol que está muy presente en las metodologías ágiles, en Scrum, por ejemplo, creo que es una manera de liderar muy interesante también para el teletrabajo. Si nos toca coordinar equipos, pues tendremos que hacer también ese trabajo de facilitarles a ellos la labor, facilitarles el trabajo y estar pendiente de lo que hay dentro de ellos y de la motivación. Y después, estar disponible para ellos también es muy importante. Tener una presencia constante que no es lo mismo que permanente. No tengo que estar todo el rato conectado, sino estar disponible en los horarios que yo considero que acordemos, pero estar muy disponible para ser fácilmente localizable. Esto es otra manera de liderar y también muy útil para el teletrabajo. Oye, ¿y de qué hablar? ¿De qué hablamos en esas conversaciones? Pues ocurre una cosa con el teletrabajo: el flujo de la comunicación informal decrece. Y qué importante es esa comunicación informal en la que descubrimos las motivaciones, las ilusiones, los intereses, los gustos de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros trabajadores, ¿no? Palpamos su estado de ánimo, vemos si tienen problemas más allá de la parte profesional. Eso, cuando uno está en su casa, se pierde o se merma muchísimo y tenemos que trabajarlo. Entonces, una de las cosas que os diría que tenemos que hablar en esas conversaciones es no solo de negocio, sino también de las personas. Buscar ese espacio para tener conexión con la persona, sus inquietudes, sus necesidades en cada momento va a hacer que el teletrabajo funcione. Si solo nuestra comunicación se restringe al ámbito profesional, probablemente nos estemos perdiendo mucho de lo importante en la relación con las personas, ¿no? Bien, primero la persona, después el negocio, pero ¿de qué manera hablamos también de trabajo? ¿De qué manera hablamos de negocio?
Pues el teletrabajo, por narices, nos obliga a enfocarnos más en objetivos, en resultados, más que en tareas concretas, ¿eh? Nosotros tenemos ahora casi que la obligación de dar autonomía a nuestros trabajadores para que sean independientes y en un entorno en el que nos han acompañado saquen adelante los proyectos. Bueno, pues esto requiere que deleguemos en ellos y por tanto que pongamos el foco en, sobre todo, el charlar sobre por qué y para qué se hacen las cosas. El hacerles estas preguntas y llegar a consensos acerca de los criterios para tomar una decisión o tomar otra, los criterios para priorizar o los criterios, en definitiva, para ser autónomo, que es lo que buscamos en ello. Otro aspecto clave para el teletrabajo, el orden. Qué importante el orden, ¿verdad? Estamos trabajando desde casa y esa cantidad ingente de inputs que recibimos todos constantemente en una oficina, imagínate, pues la gente que se cruza, el chiste del compañero, el mensaje de WhatsApp, el correo electrónico, bueno, cualquier cosa que ocurra, en la casa se multiplica pues porque primero, al no estar vigilados, podemos estar más relajados, tenemos 1000 tentaciones a nuestro alrededor, desde la nevera hasta la guitarra o el videojuego, ¿no? Lo que para cada uno sea una distracción. Aparte de la familia, niños, si los tenemos y demás, los inputs se multiplican, entonces el ser ordenados, el ser disciplinados, se convierte en algo infinitamente más importante que ya lo es en el trabajo presencial. Entonces, aquí nos tenemos que agarrar al poder de las rutinas, al poder de ordenar sobre todo nuestros horarios y también esos momentos, ordenar esos momentos en los que vamos a comunicarnos, vamos a contactar con el resto del equipo que están también en sus casas. Sistematizar todo lo posible y proteger estos momentos en los que, por un lado, serán momentos de trabajar nosotros de manera individual y sin distracciones, y por otro, momentos de encontrarnos con esos compañeros o esos colaboradores, ¿no? Es importante que al arranque, sobre todo, si no se ha hecho al arranque, pues habrá que hacerlo después, pero si es al arranque mejor, establezcamos las pautas del teletrabajo. Es decir, que nos pongamos de acuerdo en momentos en los que nos tenemos que conectar, entregas que hay que hacer o maneras de, por ejemplo, informar sobre los avances que estamos teniendo o momentos en los que vamos a tener nuestras reuniones. Es importante que eso lo pactemos previamente, que sea lo más sencillo posible, lo más liviano, la parte organizativa, pero que sea muy claro, que esté todo muy claro y que al ser liviano y claro lo podamos controlar de alguna manera. Esto nos va a ayudar mucho y nos va a meter en ese ámbito, en ese mundo de las rutinas que tanto nos interesa para poder sacar esto adelante. Es importante también que a las pautas que dispongamos no las cambiemos, las podemos cambiar, pero vamos a darle un tiempo. Si establecemos un método de trabajo, oye, vamos a darle cierto recorrido para comprobar si efectivamente funciona o no funciona. Eso es mucho mejor que ir dando tumbos, ir haciendo cambios muy constantes que al final van a confundir a nuestro equipo. Mejor si cambiamos, que sea después de haber dejado un poco de tiempo para respirar y para ver cómo todos nos hemos adaptado a esa manera de trabajar. Y os diría que también es importante que los trabajadores, los colaboradores, manifiesten también sus preferencias en torno a horarios, en torno a momentos de las reuniones entregables. Es decir, la manera en que consigamos cierto consenso en torno a estas pautas de conexión en el teletrabajo nos va a ir mucho mejor. Implicarles a ellos también a la hora de decidir estas pautas. Otra consideración importante en torno al orden sería el que todos tengamos claro qué tiempo es el tiempo que consideramos de trabajo y cuál es el que consideramos de descanso o de no trabajo. Esto es importante cuando tenemos vida presencial, pero ahora que tenemos teletrabajo, esa línea se diluye y si no hacemos un esfuerzo extra por respetarla, se complica muchísimo. Es decir, por el hecho de que nosotros nos hayamos quedado 1 o 2 horas más de lo que teníamos previsto en el ordenador haciendo cosas, no tenemos por qué entender que todo el mundo va a estar disponible para nosotros y le va a sentar bien algún input de trabajo, ¿eh? Entonces intentemos entender muy bien cuáles son los horarios de los demás, manifestarlos, hacerlos públicos, verbalizarlos,
aun a sabiendas de que es posible y podemos llegar a acuerdos de tal manera que los horarios de unas personas no sean iguales que los de otras, porque esto puede interesarnos también y nos da más tranquilidad y flexibilidad a todos, y respetarlos todo lo posible. Bien, y respecto al orden os diría también que es muy importante que esas reuniones que queremos trabajar para tener esas conversaciones de calidad, las programemos de una forma casi proactiva. Es decir, que hagamos del momento de vernos y de conversar una costumbre. Porque cuando no lo hacemos así, normalmente las conversaciones van a llegar en el momento en el que hay un marrón, en el momento en el que hay un fuego. Y esas conversaciones, que van a ser necesarias porque en todos lados cuecen habas y todos tenemos nuestros incendios, el problema es que se conviertan en el único tipo de conversación que haya. Y que tengamos una actitud reactiva, por decirlo de alguna manera, en vez de proactiva. Es decir, yo converso contigo, con mis colaboradores, con mi equipo, cuando hay algo malo. Esto es muy trasladable a los clientes también. No puede ser que yo, la única comunicación que tenga sean momentos malos, porque esa comunicación probablemente va a estar mediatizada por el agobio de la situación, por la prisa, no va a haber tiempo para la estrategia, no va a haber tiempo para anticipar nada, y va a ser en un tono por lo general feo. Con lo cual, mucho más interesante si somos capaces de que las reuniones con esas personas clave de nuestra organización o con nuestros clientes las hacemos de una manera regular y proactiva, de tal manera que en esas conversaciones entren elementos positivos. Mi cliente o mi trabajador esté en un entorno tranquilo conmigo, se prepare esa reunión de alguna manera y le saquemos muchísimo más partido. Así que ese punto también lo considero importante en relación al orden. Y en último lugar, si vamos a hablar del orden, aquí lo que más aplica es el ejemplo. Es muy difícil que yo le pida a mis teletrabajadores orden o respeto de las reuniones o respeto de esa reunión regular que hemos ido estableciendo o plazos de entrega, si yo no soy el primero que soy absolutamente ejemplar haciendo esto. Así que para transmitir orden, ser ordenado es la mejor manera, el camino más recto. Y vamos con otra de las claves para que la comunicación funcione cuando estamos en casa, también cuando estamos en la vida presencial, pero en casa más todavía. Tenemos que elegir bien por qué canal hacemos cada comunicación. Ya hemos visto, por lo que venimos charlando, que tipos de comunicaciones hay muchas y hay diferentes, ¿no? Hay comunicaciones que son más estratégicas, que son estas fundamentalmente que hemos dicho que haremos con esas personas clave de nuestra organización y que son profundas y que buscamos mirar a futuro, buscamos contextos lo más tranquilos posible, pero son necesarias también comunicaciones más tácticas, comunicaciones más operativas, ¿no? Y después habrá otro tipo de comunicaciones. En general, lo que tenemos es que buscar el canal adecuado para cada tipo de comunicación. Y hay muchos canales diferentes que podemos utilizar y que conocemos, pero tenemos que empezar a verlos en torno a criterios de idoneidad. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, pues hay determinados canales que tienen una capacidad de alcance muy grande, que nos pueden permitir llegar a muchas personas de nuestro equipo, y por lo general se suele dar la coincidencia de que estos canales más masivos lo que nos hacen es tener una comunicación menos eficaz o de menos calidad. Para comunicaciones de más calidad, como he dicho, vamos a recurrir a canales más individuales, como pudieran ser la conversación de la que ya hemos hablado, en persona, que será lo ideal, o por llamada o videollamada, pero una conversación individual. Probablemente ahí es donde encontremos más calidad, más profundidad o más impacto en nuestra comunicación. Cuando vamos a comunicaciones más tácticas, pues podemos ir abriendo el abanico de canales y podemos utilizar a lo mejor pues llamadas o sobre todo videollamadas de grupos, grupales. Ojalá fueran presenciales, pero ahora que no lo pueden ser presencial, pues las haríamos por videollamada para buscar esos temas operativos, menos reflexivos, más de acción. ¿Y para qué usamos entonces los correos electrónicos y los WhatsApp, ¿no? Estos dos elementos tan útiles y a veces tan improductivos, ¿no? Bueno, pues los podemos usar, por supuesto, pero hay que ver de qué manera y en qué momentos utilizamos estos recursos, ¿no? WhatsApp con todo lo que incluye, ¿no? Los grupos,
grupos de empresa. El correo electrónico, si es individual, pues tiene un uso. Si es con copia a mucha gente, pues tiene otro uso. Y bueno, tenemos que ir midiendo en base a determinados criterios, ¿no? Por ejemplo, criterios que hay que tener en cuenta. Primero, la importancia del tono. El tono no es el tono más agudo o el tono más grave. El tono es la manera en que tengo de hablarte. Dicho de una manera coloquial, es si te hablo bonito o no te hablo bonito. Si te hablo preocupado o no. Si te hablo con empatía o no. Bien, pues hay canales por los que esta información del tono, que es muy diferente al contenido de lo que te quiero decir, el tono circula bien y hay canales por los que es imposible que circule. Por un correo electrónico no circula nunca el tono, es muy difícil, tengo que emplear muchas palabras y aún así puede que no se interprete bien el tono con el que yo te digo algo. Sin embargo, una llamada de teléfono, una videollamada en la que te veo la cara o al menos escucho tu voz, sí que me permite percibir un poquito más el tono. Y el tono, insisto, es muy importante, porque el tono marca cosas que muchas veces pesan más que el contenido. El tono marca cómo yo me siento en relación a ti, lo que yo pienso de ti. Entonces, en cualquier comunicación un poquito crítica, es importante que esta información no se pierda. De si estoy cabreado, si no lo estoy, si estoy entendiendo tu postura, no la estoy entendiendo, si estoy respetuoso o no, ¿no? Entonces, el tono es muy importante. Entonces, el tono en un mensaje de WhatsApp, complicado. El tono en un audio de WhatsApp, mejor. Ya me dice algo más que haber recibido solo en un texto. Entonces, esto sería uno de los criterios, el tono, criterios para elegir canal. Otro criterio sería cuánto de invasivo, cuánto te interrumpe un mensaje por ese canal, ¿vale? Entonces, un correo electrónico es poco invasivo. Es algo bueno, ahí está la información por lo general de trabajo, puedo procesarlo, no me requiere normalmente una respuesta inmediata, así que es un mecanismo interesante. El WhatsApp, por ejemplo, es el medio más invasivo de todos. Yo puedo estar pues cenando con mis amigos, mi familia y recibir un WhatsApp de trabajo. Y el WhatsApp tiene el problema de que no discrimina la comunicación que es profesional, la comunicación que es personal, no discrimina lo que es urgente e importante de lo que no lo es, todo entra del tirón. Entonces es invasivo. En el momento de enviar ese mensaje es cuando tengo que pensar si tengo que usar esa vía, por ejemplo el WhatsApp o no. Una llamada es invasivo, pero bueno, es una herramienta que podríamos emplear. Es decir, vamos a pensar también en esto. ¿Cuánto me interrumpe, cuánto de invasivo es esto? Cuando es una llamada programada, ya es menos invasivo, ¿vale? Otro aspecto importante para elegir canal, la intimidad. Bueno, pues no es lo mismo trasladarte algo delicado o echarte una bronca, una reprimenda en un email con copia a mucha gente o en un grupo de WhatsApp, quejarme de algo en un grupo de WhatsApp, que hacerlo en una llamada personal, o en un correo electrónico personal, o en un WhatsApp personal, no es lo mismo. Entonces, el grado de intimidad también influye en el canal que elijo, y cuánto lo hablo, si pongo en copia a la gente o no la pongo, si la invito o no la invito. Para lo bueno también, creo que cuando hay que dar una información positiva es importante hacerlo en canales que haya poca intimidad y que todos compartamos eso positivo, ¿no? Importante. Y después, otro factor que yo pondría sobre la mesa para elegir canal es el tiempo, el esfuerzo que me lleva enviar por ahí un mensaje. Y con esto me refiero sobre todo al correo electrónico. Hay veces que redactar un correo electrónico en el que tengo que explicarte algo profundo y algo que tiene carga emocional me va a llevar mucho tiempo y mucho esfuerzo. Entonces estoy perdiendo un tiempo en mí para prepararlo y en ti para leerlo. O por ejemplo, cuando envío un WhatsApp que dura 5 minutos o 3 minutos, estoy obligando a la otra persona a empezar a escuchar un audio que le va a interrumpir ese tiempo y que ni siquiera sabe de lo que va ese audio. Entonces, bueno, cuidado con esto también, con la importancia del tiempo y el esfuerzo que me lleva a mí construir un mensaje o al otro recibirlo. La conclusión, entonces, acerca de cómo elegir canal. Adecuemos el canal que elegimos al tipo de comunicación que queremos y, sobre todo, veamos la proporción.
Si vosotros os analizáis a vosotros mismos y veis que os dedicáis el día a enviar correos electrónicos o que os dedicáis a escribir WhatsApp a vuestro equipo, creo que nos lo tendríamos que mirar un poco. No creo que sea buena señal. Si la proporción es de un mayor peso a esas conversaciones de calidad con mi equipo cercano, probablemente lo estemos haciendo bien. Si conseguimos que las reuniones operativas que hacemos con un equipo un poquito más amplio de personas sean ágiles, no se eternicen, estén bien programadas, les saquemos partido, también será buena señal. Insisto, si me paso el día escribiendo correos electrónicos tochos o escribiendo muchísimos, malo. Los correos electrónicos mucho mejor si son muy cortitos. Nadie va a pensar que somos más o menos educados por nuestro comportamiento en correo electrónico y sí por que no le llamemos por teléfono y no tengamos comunicaciones más interesantes y profundas con ellos. Así que correos electrónicos cortitos y usémoslo cuando sea necesario dejar por escrito algo que sea un pacto entre dos partes, ¿no? Para terminar de aclarar o de resumir algo que hayamos hablado en alguna reunión o en alguna llamada. Muy bien, pues las últimas herramientas que os quería proponer o recomendar serían dos: aprender y celebrar. Bueno, aprender, ¿qué es aprender? Pues evidentemente es observar lo que está ocurriendo, analizarlo con un punto de vista crítico y sacar conclusiones que nos ayuden a hacerlo mejor. También de la cultura ágil, las metodologías y los marcos de trabajo tipo Scrum, aprendemos muchas cosas que son muy aplicables, ¿no? Por ejemplo, no sé si conocéis lo que se llaman reuniones de retrospectiva. Y son ese tipo de reuniones que se organizan, creo que son cada 15 días aproximadamente en el desarrollo de un proyecto, y que se utilizan para echar la vista atrás, ver qué dificultades ha habido en esas últimas 2 semanas, analizar lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, intentar consolidar lo que se ha hecho bien y ver de qué manera podemos ir arreglando lo que no ha salido bien. Reuniones simplemente para parar un momentito y mirar atrás. Son muy interesantes, ¿no? Entonces, la parte del aprendizaje también en el teletrabajo tenemos que plantearla, incluso en las pautas del teletrabajo que estamos siguiendo. Dejemos las pautas iniciales correr un tiempo y cada cierto tiempo paremos para ver si están siendo útiles, si no, si hay que cambiar algo y escuchamos a todo el mundo, ¿no? Es importante que en estas reuniones, o que si queremos un aprendizaje, todo el mundo tenga oportunidad de expresarse. Y el celebrar es fundamental. Y es una de las cosas que el teletrabajo difícil nos pone, porque para celebrar hay que estar con la gente, es más fácil. Nosotros en nuestra oficina en Despiertos pues tenemos una campanita y cuando conseguimos ganar algún proyecto hacemos sonar la campana y es una manera de celebrar, y hay veces que se celebra con una cerveza. Como con el teletrabajo va a estar un poco más complicado, hagamos el esfuerzo por celebrar, al menos verbalmente, al menos mirándonos, haciéndolo, compartiendo los pequeños grandes éxitos que tengamos, y eso nos va a ayudar a también mantener la motivación de todo el mundo. Así que celebrar y aprender. Y esto sería todo. A mí lo que me gustaría es animaros a que os lancéis al teletrabajo. Esto es una aventura, no va a salir bien al principio, muy probablemente, pero vamos a tener paciencia y vamos a dejarnos vivir la situación con los ojos, las orejas abiertas para ver qué podemos aprender, y seguro que con un poquito de tiempo y de paciencia nos adaptamos y le sacamos mucho partido, hasta el punto de que quede consolidado como algo que sea útil para el trabajo el día que lo podamos volver a hacer presencial, que esperamos que sea muy pronto. Pues nada, yo os animo a que sigáis viendo este tipo de contenidos formativos, porque os vamos a hablar de pautas para llevar nuestras relaciones de venta, relaciones comerciales en el mundo del teletrabajo, en este marco que nos ha tocado vivir, el trabajar la parte psicológica, el trabajar bien los hábitos, el aprender herramientas colaborativas, que es muy importante. A nivel de comunicación os podéis imaginar cuánto partido se les puede sacar. Bueno, pues todo esto lo vais a tener en las píldoras del Skills Festival. Así que nos vemos en la siguiente. Un abrazo.